bien. Y eso que ya hice, ya había hecho. Pero bueno, bienvenidos al auxiliar número 14, en este caso en un formato híbrido. Bueno, este auxiliar está enfocado sobre todo a preparar el control 2, aunque debería, si la próxima semana de receso, debería ser en 2 semanas, así que todavía hay tiempo. Pero bueno, el profesor ya no va a seguir pasando materia para el C2, así que ya tenemos toda la materia para trabajar en distintos ejercicios. ¿Ya? Bueno, entonces, empezamos con la P1. El enunciado dice, bueno, esta es la P1 del examen del semestre pasado, 2021, primavera, del profesor Asisto. Así que tenemos 2 partículas de masa m están unidas por una cuerda ideal sin masa de largo L. En la condición inicial, la partícula A se encuentra sobre una mesa horizontal, mientras que la partícula B cuelga por el orificio O, quedando la mitad de la cuerda sobre la mesa, como se muestra en la figura. Además, no existe ningún roce. Entonces tenemos... Acá vamos a tener la P1. Así que tenemos un dibujo... Tenemos un dibujo tal que... bueno, ignoramos un poco la mesa por un momento. Así que tenemos como condición inicial algo tal que así. Tenemos la masa que está sobre la mesa. Acá hacemos como que la mesa no la voy a dibujar para que no se confunda con la cuerda o con la otra fuerza. Y tenemos la otra masa que está colgando por el orificio. Y esta cuerda en total mide un largo L. En la condición inicial, este es L medios y L medios. Entonces, además estamos en presencia de gravedad. Así que ponemos acá la aceleración de gravedad. Así que lo primero que hacemos es considerar las fuerzas que tenemos. Así que pensamos, ¿ya? Tenemos aceleración de gravedad, por lo tanto, sí o sí vamos a tener un peso. Y como las 2 partículas tienen masa m, ambas partículas van a tener un peso hacia abajo. Esta sería la dirección en menos catongo. Serían unos pesos tal que así. Este es mg en magnitud. Y este también, como son masas idénticas, este también tiene un peso mg. Pero, al contrario de esta, en comparación a esta masa de acá, como está está sobre una mesa, hay una normal de magnitud n, y como tenemos que es una mesa, la masa no se va a mover en esta dirección de catongo, por lo tanto tenemos que, ¿cómo es el problema? Este n va a ser igual que este mg en magnitud, pero en sentido contrario. Tiene la misma dirección, pero en sentido contrario, igual magnitud, por lo tanto se cancelan, y para esta partícula no hay aceleración en catongo. Mientras que, bueno, acá tenemos estas fuerzas como ya como la más típica, y además como tenemos una cuerda, vamos a tener tensiones. Vamos a tener, en este caso, para la masa A, esta es la masa A y esta es la B. Para la masa A vamos a tener una tensión que está tirando en este lado. Recordamos que si es que nos preocupa ya en qué dirección va a ir la tensión, nosotros pensamos en, bueno, las cuerdas ¿qué hacen? Las cuerdas solo pueden tirar, no pueden empujar, por lo tanto, no es imposible que si esta es una cuerda haya una tensión hacia acá. Entonces sí o sí la tensión va a ser en esta dirección, hacia la izquierda. Y como es una cuerda ideal, acá vamos a tener también la misma tensión que está jalando a la partícula B en esta dirección. ¿Okay? Eso se tiene por condición de ser una cuerda. Por lo tanto, acá ya tenemos identificadas todas las fuerzas del problema. Así que ahora vemos el enunciado. Lo dice en la alternativa A. Determine la rapidez V sub 0 que debe tener la partícula A, o sea, la partícula de la derecha, de manera que en su movimiento se mantenga describiendo una circunferencia de radio L medios en torno a O. Entonces, por dibujito tenemos que, bueno, dice como que se ejerce una velocidad metiéndose como en la pizarra, V sub 0,
para la alternativa A y C, y después para la alternativa B, en vez de ser en esta dirección metiéndose hacia la pizarra, es una velocidad en la dirección como la que está la cuerda. Entonces, como tenemos que vamos a tener una velocidad en esta dirección, vamos a tener un movimiento, puede ser circular, puede ser elíptico, lo importante es que va a ser un movimiento como una curva, va a seguir una curva. Ahí tenemos que ver cuáles son las condiciones que nos imponen, qué es lo que quieren. En este caso, quieren que tengamos como un movimiento circular, o sea, que forme un círculo, por lo tanto va a ser un radio constante de radio, L medios, donde recordamos que L medios es la distancia inicial a la que está separada esta masa del origen, como esta masa también del origen. Acá es un L medios. Por lo que vamos a necesitar que la masa no se mueva ni para acá ni para allá, siempre que va a tener que estar moviéndose circularmente, manteniendo este radio L medios. Así que tenemos que ver cuál es la velocidad necesaria para que eso ocurra. Así que lo primero que hacemos es que, como dije, vamos a trabajar un movimiento que sigue una curva. Por lo tanto, y además como, bueno, primero nos fijamos en esta partícula, la partícula A. Esta va a seguir una trayectoria circular, mientras la masita B, la de acá abajo, va a seguir un movimiento hacia arriba o hacia abajo. Puede ser así o así, no importa. Entonces, para este caso de acá, lo que nos conviene es ocupar coordenadas cilíndricas, entre comillas, porque vamos a tener como fuerzas en cada tombo, pero sabemos que se anulan, pero para ser como consistente, digamos que son cilíndricas, y no nos hagamos tan los giles con esas fuerzas. Entonces, como dije, vamos a poner un sistema de coordenadas cilíndricas, por lo tanto, vamos a tener que ocupar, como tenemos todas estas fuerzas dando vueltas, vamos a ver un ejercicio de dinámica. Por lo tanto, para dinámica que usamos, lo típico de masa por aceleración vectorial es igual a la suma de las distintas fuerzas en su forma vectorial. Una consulta. Aquí como ignorar el hecho de que creo que la partícula se reacciona hacia el centro y ignorar cómo que se puede mover en eso, como pensar en lo que me preguntan. Que a veces yo siento como que me distraigo, o sea, como que puedo pensar esas cosas quizás como que la partícula la está tirando. Es que efectivamente esta partícula está tirando la de acá. Y pero la va a desplazar, eso es relevante. De hecho, eso es lo que no queremos que pase. Onda, como tú dices, si es que yo le aplicase una velocidad como cualquiera, random, aleatoria, y yo le pego así, muy probablemente, por ejemplo, esta masa puede ser tan pesada que esto va a empezar a girar, pero esta va a tener un peso muy grande, por lo tanto esta se va a empezar a acercar y puede hacer como así cada vez. O puede ser que esta masa no pese lo suficiente y yo le ejerzo una velocidad demasiado alta y esto comienza así, después va así, después se hace más grande y más grande y más grande. Eso depende. En este caso, en la alternativa A, lo que nos piden es que como que esta ejerza la fuerza necesaria para que esta se mantenga en un radio constante, considerando que es un movimiento como circular. Recordando, por ejemplo, el caso de la fuerza gravitatoria, que teníamos eso de que, es una fuerza, en la Tierra, por ejemplo, le ejerce una fuerza de atracción a la Luna, y uno podría pensar, ya, pero siempre es como atractora, entonces en algún momento debería como la Luna debería chocar con la Tierra, pero no choca porque tiene velocidad angular y eso como que contrarresta esa fuerza y puede generar que se mantenga en una órbita constante o incluso que se pueda ir si es que la velocidad es suficientemente grande. Entonces, bueno, vamos a hacer esto para ambas partículas. Recordamos, para la partícula A usamos un sistema de coordenadas cilíndricas y para la B vamos a utilizar, bueno, podemos decir que es cilíndrica o cartesiana. No importa, que vamos a tener un movimiento unidimensional. Entonces, de hecho, podríamos hasta ocupar esféricas con θ igual a 0, ρ igual a 0, un movimiento unidimensional. Entonces tenemos que, para la masa A, vamos a tener esto que se va a expresar como masa por
rho puntos menos rho teta punto cuadrado, si no me equivoco. Esto es en rotongo. Bueno, tampoco vamos a decir que rho es la distancia desde el origen a la masa A, y teta es el ángulo que va a describir sobre la mesa, y bueno, teta punto es la velocidad angular, teta punto es la aceleración angular. Más, ahora agregamos la componente en teta tongo, ¿a qué? Acá tenemos que tener ojo al tiro, y escribimos esta aceleración de forma que nos convenga, porque nosotros vemos este problema y vemos las fuerzas que tenemos. Tenemos la tensión, la normal y mg. La tensión siempre está en la dirección de rotongo, bueno, específicamente en menos rotongo, y nos damos cuenta al tiro que no tenemos ninguna fuerza en rotongo. Uno podría llegar a confundirse, o sí como complicarse, y decir, ah, pero tengo una velocidad, entonces también como que debe haber como una fuerza en teta tongo, pero no. Esta es una velocidad, no es una fuerza. Y la velocidad la vamos a imponer cuando estemos integrando, por ejemplo, integremos y nos queden los límites de integración con una velocidad. Ahí va a aparecer este V sub 0. Pero no es una fuerza, por lo tanto no tenemos fuerza en teta tongo, por lo tanto podemos escribir esto de manera conveniente como 1 partido ρ por la derivada temporal de ρ cuadrado teta punto. Todo esto en teta tongo más la aceleración en k tongo. Y bueno, todo esto tiene que ser igual a la sumatoria de las fuerzas que están aplicadas sobre únicamente la particular. Estamos viendo la particular. Podemos hacer, vamos a tener dos sets de ecuaciones de movimiento, una para A y otra para B, que van a estar estrechamente relacionadas, ya que están unidas por la misma cuerda. Pero bueno, entonces tenemos estas tres fuerzas. Tensión en menos rotongo, la normal en más catongo y el peso en menos catongo. Entonces vamos a tener menos T, acá como que, por así decirlo, impongo, o como, es más bien como para tener claro que, ya la tensión me va a estar ejerciendo en menos rotongo, entonces le pongo menos T por rotongo, más la normal en catongo, menos mg en catongo. Y bueno, de acá podemos sacar nuestras ecuaciones escalares, porque esta es una ecuación vectorial. ¿Por qué? Porque tiene vectores, en este caso vectores unitarios acompañados de componentes escalares. Por lo tanto, podemos igualar esta parte de acá, que tiene rotongo, con este que tiene rotongo, esta parte de teta tongo, con nada, por eso lo escribimos como una derivada temporal, y esta igualada a esta donde impusimos que no hay movimiento, bueno, no impusimos, la mesa nos impone que no hay movimiento en Z, por lo tanto Z2 punto es 0, por lo tanto la normal es igual a mg. Entonces esto implica que en rotongo vamos a tener masa de acá, punto cuadrado, es igual a menos la tensión. En rotongo vamos a tener ρ, la derivada temporal de ρ cuadrado teta punto igual a 0, porque no hay fuerzas no hay nada para que acompañe a teta tongo de las fuerzas. Y tenemos que en k tongo, en z tongo, la aceleración es 0, por lo tanto tenemos que 0 es igual a n menos mg. Y de acá tenemos que n es igual a mg. ¿Ya? Entonces tenemos nuestras ecuaciones escalares. Y bueno, está para la partícula A, ahora para la partícula B. Para la partícula B es un movimiento unidimensional, por lo tanto, digamos que también se mueve
El movimiento es en catongo, el mismo catongo de acá. Uno puede decir como, pero acá el sistema lo estoy... Ah, no. Es que bueno, cuando ven sistemas de referencia no inerciales, les va a pasar que dicen como, ah, ya, yo defino mi sistema de coordenadas acá defino mi sistema cilíndrico, por ejemplo, y acá estaría catongo. Pero puedes usar el mismo catongo para este de acá, aunque esté como desplazado, como que no le interesa el vector unitario, ¿sí? Sino que no le interesa como en dónde esté posicionado, sino hacia dónde apunta. Si apunta hacia allá, también es catongo, si el catongo está indicado en esta dirección. Así que para la partícula B, un movimiento unidimensional, por lo tanto, digamos que M, Z punto, acá me van a perdonar la notación, voy a ocupar el mismo Z que ocupé acá, pero acá como decimos que es 0 no me importa, así que me queda el Z punto libre. Y acá tenemos que, como catongo es positivo hacia allá, la tensión va a ser positiva y el peso va a ser negativo. Por lo tanto, vamos a tener T menos mg. ¿Ok? Y acá lo escribí al tiro en su forma escalar, porque como es un movimiento unidimensional, es lo mismo, podría escribir acá el catongo, 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 pero se va al tiro, así que escribámoslo. Así que acá simplemente lo que nos basta para el tema es que nos dicen, calcule la velocidad, v sub 0, tal que podamos tener un movimiento circular para la particular. Entonces, ¿qué necesitamos para un movimiento circular, donde que siga un círculo perfecto? Una condición es que... una condición para que tengamos un movimiento circular es que... ¿Cuánto tienen que ser estas cantidades? Porque la masa A no se puede mover en esta dirección. Tiene que estar siempre en ρ igual a L medios. Entonces ρ va a ser una constante igual a L medios. Entonces acá expusimos que hay que la partícula A no se mueve en esta dirección, ¿ya? Y vamos a tener que hay un movimiento circular, por lo tanto, no podemos decir que θ punto es 0. ¿Ok? Eso es importante. Y esto para la partícula A. Para la partícula B, también tenemos una condición muy potente que nos va a dar, que es que esto tampoco se puede mover en esta dirección, por lo tanto, también tenemos que Z punto es igual a Z2 puntos para la partícula B, y es igual a 0. ¿Y esto qué nos implica? Vemos de acá que si esto es 0, la tensión es igual a mg. ¿Ok? Entonces, vamos a tener que, bueno, ya pusimos nuestras condiciones necesarias, así que vamos a, esto, bueno, esto de acá nos va a tirar conservación del momento angular, esto no nos interesa, esto podemos olvidar, ¿no? Esto lo vamos a ocupar después, y entonces vamos a ocupar esto, ¿por qué? Nos damos cuenta de, esto es 0, esto lo conozco de L medios, θ punto no lo conozco, pero sí vamos. Tensión la conozco, entonces únicamente tengo como incógnito, como variable, θ punto, por lo tanto puedo despejar θ punto, y eso me va a indicar después la velocidad que va a necesitar la partícula. Entonces, bueno, vamos para la perspectiva. Entonces vamos a imponer condiciones sobre la ecuación que nos da Rotongo. Entonces vamos a tener que ρ2 punto es 0, así que nos va a quedar dando tal que menos m L medios por θ punto cuadrado es igual a menos mg, porque ahí tiene menos tensión y tenemos que la tensión igual a mg. Por lo tanto, se nos van las masas. Esto implica que θ punto va a ser igual a
2G partido L, todo eso en raíz cuadrada. ¿Ya? Para hacerlo multiplicando, se nos van los M, se nos van los signos negativos, paso el L dividiendo, y saco la raíz cuadrada. Y ustedes dicen, puede ser más o menos. Y ahí tenemos la equivalencia. Pero nosotros estamos en un curso de física, por lo tanto podemos encontrar cuál va a ser el signo correcto. Y pensamos que en el ejercicio, en el enunciado, nos dicen que la velocidad tangencial inicial que le imponemos v sub 0 es en esta dirección, es en la dirección de rotongo positivo. Por lo tanto, la velocidad va a ser siempre positiva. Por lo tanto, elegimos el signo más y nos olvidamos de esto. Y uno dice, ya, pero me piden una velocidad tangencial y yo tengo una velocidad angular que va a ser, como vemos acá, es constante y tiene sentido en un movimiento circular tener una velocidad angular constante. Así que, pero recordamos de, bueno, lo pueden sacar de la fórmula de velocidad en polar o en cilíndrica, que la velocidad tangencial, pongámosle un sub t, es igual al radio del círculo por teta punto. ¿Y cuál es el radio de nuestro círculo? L medios, teta punto, lo conocemos. Entonces en este caso va a ser igual a L medios por raíz cuadrada de 2G partido de L, por lo tanto podemos meter esto para acá y nos va a quedar como GL partido 2. ¿Ok? Simplemente metí el L medios adentro, me queda L cuadrado partido 4, se nos van las cosas y nos queda que la velocidad tangencial en cualquier momento, porque es un movimiento circular y la velocidad tangencial es constante, es igual a esto. Pero nos piden velocidad inicial necesaria para eso. Pero como dije que eso es constante, esto específicamente o particularmente es igual a lo que sub 0 que nos pide. Así que ahí tenemos la... vamos a hacer un poco borroso. Voy a empezar a escribir un poco más grande. La así siempre se igual. Esa fórmula siempre existe, no varía en ningún caso. Sí, varía. Eso lo tenemos porque estaría... Entiendo si... Creo que esa es la fórmula de la velocidad en polares. Entonces, ¿qué pasa? En este caso, tenemos que la velocidad tangencial, que es la única velocidad que hay, porque no hay velocidad radial, excepto porque esto es cero. ¿Cachai? Entonces, porque es un movimiento circular, no se acerca al origen ni se aleja, entonces nos queda esto acá, y acá tenemos que es en rotongo, que es nuestra velocidad tangencial. Pero no siempre está cero. Este es el caso en el que es un movimiento circular. Por ejemplo, en una elipse, tú tienes que necesariamente va a haber, tú ves acá que hay un ρ1, un ρ0, donde ρ0 menor que ρ1, por lo tanto necesariamente va a haber una velocidad en ρ que la va a hacer cambiar, entonces la velocidad ya no va a ser únicamente esto, sino que vaya también a tener una componente. ¿Cuál es entonces la diferencia entre velocidad tangencial y el teta punto? Porque... Teta punto es velocidad angular. Es como... Es que tanto se abre un ángulo. Un ángulo que inicialmente está así, y después pasa a este ángulo que está así. Es que tanto como que se va abriendo. ¿Cachai? Entonces, eso implica que, por ejemplo, estos son como los problemas de enseñanza media, bueno, algunas tuvieron esto como un problema en física, en el que tú tienes que, entre esto como lo de las cadenas, como de las bicicletas, como esta como que se van pasando la velocidad, porque si tienes que, ya la velocidad angular es constante, pero si tienes un disco muchísimo más grande, vas a tener un R mucho más grande, por lo tanto la velocidad tangencial va a ser muchísimo más grande. De hecho, por eso, por ejemplo, en el Tagada, uno puede ponerse al centro y no te pasa nada. Cuando tú puedes girar, si no, estás girando. Pero si te pones en el borde, es como una cuestión,
demasiado fuerte porque tiene un radio muy grande. Entonces tiene una velocidad de intensidad también muy grande, tiene aceleraciones muy grandes y eso hace que te complique mantenerte. Entonces, eso. No se cumple siempre, está de acá, pero como tengo un movimiento circular, viene de acá. Entonces será la alternativa A. Vamos con la B. ¿Qué nos dice la B? Dice, si se da una partícula A, una rapidez inicial V sub 0 alejándose de O, ya no es una velocidad como... Ya no es una velocidad metiéndose en la pizarra, sino que es una velocidad en esta dirección de acá, por lo tanto no vamos a tener un movimiento circular, va a ser un movimiento unidimensional. Va a ser para allá o para allá, y esta cuestión, bueno, siempre se va a mover para arriba o para abajo. Determine el máximo valor que puede tener V sub 0 tal que la partícula B no choque con la mesa. Entonces, como decía, por ejemplo, en el caso que teníamos la velocidad en esta dirección de acá, donde yo le pego a la partícula así, si la velocidad es muy grande, esto va a comenzar a alejarse si es que la masa B no pesa lo suficiente. Y acá cuando le aplico la velocidad de forma radial, en la dirección de más rotongo, es básicamente lo mismo, de que si esta masa es muy pequeña, y yo le aplico una velocidad lo suficientemente grande, una velocidad inicial suficientemente grande, muy probablemente la masa B va a chocar acá y me va a parar en seco el movimiento. Entonces quiero la velocidad máxima que me permita que la masa B no choque. Y en física, que no choque es lo mismo a que justo choque. Como cuando decimos, ya, ¿cuándo se despega algo del suelo? Cuando la normal es justamente cero. Y en ese caso, como que se despegó, no se despegó, como un limbo. Entonces acá también, lo que vamos a imponer es que la altura máxima de B sea L medios. O sea, que está en el origen, que al final es como decir, como que chocó, pero en verdad no chocó, llegó justo ahí y se paró. ¿Ok? Entonces nos sirve esa condición. Así que vamos a imponer eso. Y bueno, en ese caso, ya no vamos a tener esto de acá. Esto de acá ya no lo vamos a tener en todo tiempo. Vamos a imponer que al final la velocidad final sea cero, pero va a ser al final cuando estemos integrando. Entonces, mantenemos estas... bueno, pero como vamos a estar trabajando en... como es un movimiento unidimensional, donde va a ser solo en rotongo, vamos a tener que esto es cero, teta punto cero. ¿Ya? Porque es un movimiento únicamente en la dirección de rotongo, por lo tanto no hay velocidad angular. Así que al final es lo mismo como si escribiésemos como mx2 puntos igual a menos la tensión. Es lo mismo. Si ves, si mato esto, me queda m rho 2 puntos igual a menos la tensión, pero voy a seguir ocupando el rho para no confundir. Entonces, ya. Ya, lo que vamos a tener es que, bueno, de la condición de rotongo, imponiendo que teta punto es cero, vamos a tener que, voy a escribir un poco más grande para que se vea la grabación, bueno, un poco, mucho, igual a menos la tensión, porque impusimos que teta punto era cero, y otra condición muy importante, esta es condición 1, la otra condición, es que las distancias, la distancia de la partícula B al origen, sumada con la distancia de A al origen, tiene que ser siempre L. ¿Ok? Siempre tienen que ser L porque es una cuerda ideal que no se corta. Por lo tanto, nosotros vamos a imponer que ρ, que es una cantidad positiva,
porque rho tongo es para allá, entonces como está para este lado, vamos a tener un rho positivo, bueno, el rho siempre va a ser positivo. Y ahora, ojo con esto, no va a ser un más z con z la posición de esta partícula de acá, sino que tiene que ser un menos z, porque tenemos que la partícula está como bajo el punto de z igual a 0. ¿Ya? Entonces, esta es como una distancia negativa, por así decirlo. Así que nosotros, ¿qué ponemos? Decimos menos z para hacer como un menos menos y tener una cantidad positiva. Entonces, en vez de más, acá va a ser un menos. Y esto tiene que ser igual a L, para todo tiempo. Y este L es constante, entonces esto implica que si derivamos dos veces, rho dos puntos es igual a z dos puntos. ¿Ok? Muy importante esa condición. Acá lo que también se pudo haber hecho es que, bueno, ahí yo fui consistente con definir un único sistema de coordenadas, pero, por ejemplo, uno puede definir ya, acá tenés tu sistema en polares para la partícula A, y bueno, está como metiéndose en la pizarra, y decir, y para la partícula B voy a definir un cartesiano con K tongo apuntando hacia abajo. Y ahí vas a tener que, efectivamente va a ser un rho más z. Porque ahora esta masa, como está como bajo el z, que se está como sobre el z0 para este sistema que está dado vuelta, esta va a ser una cantidad positiva, por lo tanto la puedo sumar con rho y me va a dar L. Pero ahí, ojo que vamos a tener que ahora mg va a estar en la dirección positiva y la tensión va a estar en la negativa, por lo tanto esto nos daría al revés. ¿Ya? Importante. Así que, ¿qué hacemos con esto? Podemos reemplazarlo en la expresión de acá. Como tenemos que rho punto igual a z punto, vamos a escribir en vez de z punto, escribamos rho puntos. Entonces, voy a escribir hacia el lado para ocupar lo mejor posible la pizarra. Vamos a tener que m rho dos puntos va a ser igual a la tensión menos mg. ¿Ya? Entonces, ¿por qué hice esto? ¿Por qué me convenía hacer esto? Porque tenemos que la tensión es algo como que no conocemos. Acá tenemos la tensión igualada a rho dos puntos, que es una aceleración que varía con el tiempo. No tengo esta expresión como expresada en algo más. Acá también tenemos como que mg lo conocemos, pero la tensión no. Entonces un truco muy común en mecánica es que tenemos dos ecuaciones, una que venga, por ejemplo, a veces viene de rho tongo y la otra de teta tongo, y lo que hacemos es sumarlas o restarlas. ¿Para qué? Para que se nos vayan las tensiones. Entonces, si nos damos cuenta, si sumamos esta de acá con esta de acá, se nos va a ir la tensión. Esto implica que, como digo, sumando, como tengo m rho dos puntos, vamos a tener 2. Voy a subir un poco. Se nos va la tensión porque es menos T más T. Menos mg. Y esto implica que lo podemos simplemente paso derivando, mato las masas, me queda que rho dos puntos es menos g medios. Y esto está interesante. ¿Por qué? Porque tenemos que la aceleración en rho dos puntos, que esta va a ser la misma aceleración que para la masa A como para la masa B, porque tenemos la relación de rho dos puntos igual a z dos puntos, y como una cuerda ideal, si una acelera con tal como cantidad hacia un lado, la otra también va a acelerar en su dirección respectiva, como con la misma magnitud. Entonces, y acá nos damos cuenta que estos son como magnitudes, ¿ok? No tenemos como cosas vectoriales ni cosas así, porque acá serían como el K tongo y acá sería esta vez en roto.
Así que tenemos que la aceleración en rho punto es constante. ¿Y esto a qué nos suena? ¿A qué te suena? La constante de la aceleración. Por ejemplo, si yo te pusiese z puntos es igual a menos g. ¿Tiene que ver con lo conservativo y no conservativo? No, es una ecuación muy conocida. Ya, como más. No, más nos faltaría como un z. Es que esto, por ejemplo, es la ecuación para una masa que está bajo el efecto de la gravedad. Y eso nos da la ecuación de itinerario. Entonces vamos a llegar a esa ecuación integrando, como tiene que ser, porque si simplemente dicen como, rho igual a... Bueno, igual creo que se puede hacer, pero como estamos en mecánica y tenemos que poner condiciones iniciales, condiciones finales, lo bueno es que lo hagan integrando, que al final les va a dar igual, pero va a ser mucho más limpio y no van a tener equivocaciones tanto de signo o cosas así. Entonces lo que vamos a hacer va a ser integrar. Con respecto a dt, en un tiempo t0, en este caso vamos a decir que es un tiempo 0, o un tiempo t cualquiera. Entonces, esto implica que nos va a quedar la derivada, es decir, la integral, de diferencial de rho punto igual a menos g medios la integral que va de 0 a t de dt. Y esta son, bueno, acá sería desde una, bueno, eso no sabe mucho en la grabación, pero este límite inferior es la velocidad radial inicial y el límite superior es una velocidad radial cualquiera, para cualquier tiempo. Que si cualquier tiempo, este tiempo de acá. Y acá y ponemos nuestras condiciones iniciales. ¿Cuánto vale este rho punto sub 0? Según enunciado. Tenemos que para el caso A y B, era eso ahí, tenemos esa velocidad aplicada en esa dirección. Pero para el caso B, tenía una velocidad tal que así. Entonces, ¿cuánto vale la velocidad radial inicial? No me acuerdo. V sub 0. Ya sí. Es la velocidad con la que empujo la partícula en su dirección radial. Entonces, voy a escribir esto de acá, le voy a poner V sub 0. Así que vamos a ponerlo arriba. Sí, dije que se lo iba a pasar. Cumplí con esto. Esto lo. Explicaba solo con 2 pizarras. Bueno, hagamos lo que se puede. Entonces tenemos que integrar eso de ahí, así que es simplemente rho punto menos v sub 0 igual a menos g medios por el tiempo. ¿Ya? Le decía el diferencial de rho punto, la primitiva de eso es rho punto. Y esto lo puedo volver a integrar con respecto a t, límite inferior en tiempo 0, el límite superior un tiempo cualquiera, y nos quedaría como la integral de rho, la posición, con una posición rho sub 0. ¿Cuál sería la posición inicial radial?
L medios. Acá tenemos L medios. Acá dice L medios, rho, menos, bueno, acá nos quedaría, ponemos el tiro, v sub 0 por t, igual a menos g medios, la integral desde 0 a t de t por el diferencial de tiempo, que acá esta nos va, la primitiva, esto es t cuadrado partido 2. Así que esto va a ser, voy a escribir acá abajito. Esto va a ser equivalente a que encontramos la posición de ρ en función del tiempo como L medios, sale de acá, como menos L medios, pues pasa sumando L medios. Este también pasa sumando, más V0 por el tiempo. Y bueno, acá ya dije que es un t cuadrado partido 2, entonces acá se transforma en un 4, menos, ese es un 4, t cuadrado. Por lo tanto, conseguimos nuestra ecuación de itinerario. Posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo, menos la aceleración por el tiempo al cuadrado. Así que ahí encontramos la ecuación de movimiento para esta cosa de acá. Y que bueno, podríamos incluso encontrar la ecuación de la masa B, porque teníamos la relación de ρ menos z igual a L. Entonces acá puedo despejar el z y encontrar como tenemos ρ en función del tiempo. No es nada complicado. Así que, bueno, ya me quedé sin pisar. Así que, ahora imponemos nuestra condición que... Voy a borrar todo. Nosotros nos pedían que la velocidad máxima v sub 0 en la dirección radial ρ tal que la partícula B no chocara con el punto O, que es el orificio por donde pasa la cuerda, y por lo tanto por donde baja, y conecta las dos masas. Entonces, ¿cuál es la condición para que algo como que deje de alejarse? ¿Cuál velocidad? Depende de cuál tamaño del robot. Bueno, el robot puede ser muy claro. El que sea el z punto siempre cero. Cada vez para la masa A. Ah, sí, para la masa B sería que z punto fuese 0, y como teníamos la relación ρ punto es igual a z punto, es lo mismo que decir que ρ punto sea 0. O sea que la partícula A, lo que queremos es que pare en un momento. ¿Y en qué momento pare? Cuando está a una distancia L del orificio O. Por lo tanto, esta masa estaría justo en el punto O. Entonces, imponemos que ρ punto en ρ igual a L sea igual a 0. Esa es nuestra condición. Y tenemos ρ punto, por supuesto, lo tenemos. Lo tenemos acá. Bueno, acá sería despejar. Así que podemos encontrar el tiempo en el que pasa eso, y después reemplazamos el tiempo en esta ecuación de acá, y acá ponemos que esto sea L. ¿Ok? Entonces, esto equivalente a decir que V0 menos G medios en un tiempo asterisco, que el tiempo donde va a parar sea 0. Y esto es equivalente a decir que ese tiempo asterisco es simplemente despejarlo y nos va a quedar 2 V sub 0 partido G. Y bueno, pueden decir, esto está bien adimensionalmente, eso también es importante hacer. Porque
metros partido segundo al cuadrado, este es metros partido segundo, entonces pasa el segundo al cuadrado arriba, se me va con ese y me queda segundo. Vale, segundo, hora, milenio, año. Entonces tenemos ese tiempo, reemplazamos acá y ponemos que esto sea, que ρ sea L medios en el tiempo asterisco. Entonces esto nos daría que L medios más V sub 0 en el tiempo asterisco es 2 V sub 0 partido G menos G cuartos en el tiempo asterisco al cuadrado. Esto al cuadrado sería 4 V sub 0 cuadrado partido G cuadrado. Vemos que esto es igual a L. Creo que dije en el medio. Pasamos restando. Esto se transforma en un L medios. V0 cuadrado. Acá ya tenemos el V0 cuadrado. Este G se nos va con este y nos damos cuenta que vamos a poder como factorizando. Entonces nos queda 2 V0 cuadrado partido G menos V0 cuadrado partido G. Y ahora yo paro acá un poco, porque creo que no lo dije. ¿Por qué estamos haciendo esto? Recordamos qué es lo que nos piden. También el máximo valor que puede tener V sub 0. Entonces muchas veces yo me pongo a calcular, yo escribo esto ya y lo integro en la cuestión, pero en verdad esto no lo conozco. Y lo estoy igual. Pero es porque es como que lo pedís prestado para después como, ya. Y ahora lo encuentro. Entonces acá despejamos, todo este trabajo fue para poder despejar el V sub 0. Entonces acá, como este es un 2 y este es un 1, nos va a quedar un 1. Esto implica que V sub 0, esta vez no implica por qué, porque vamos a estar trabajando con una raíz. Y nos va a quedar que por L, partido 4, mentira. En raíz. Y así, porque eso no implica, de nuevo, si queremos la equivalencia, es más o menos. Pero, estamos trabajando en física, y la velocidad, obviamente, si queremos como que tenga sentido el problema, no vamos a decir, ya la velocidad hacia allá, porque nunca esta partícula va a ir nunca va a chocar, algo tiene que tirarla para arriba. Entonces, necesariamente tiene que ser más rotongo, por lo tanto decimos que es positivo. O bueno, también pueden decir que es como la magnitud. Entonces tenemos todas. Pueden decir. Y ahí tenemos la expresión de la velocidad. Entonces ahí tenemos la B y la C. ¿Qué dice la C? Si se da la partícula A, una rapidez inicial V sub 0 en la dirección perpendicular de la cuerda, por lo tanto, volvemos al caso. Ahora ya no es así. Ahora volvemos a hacer que sea metiéndose a la pizarra una velocidad V sub 0 que no conocemos porque me dicen encuentre o bla bla bla, todas esas cosas. La dirección perpendicular a la cuerda, o sea, la dirección de la cuerda es en rotongo, por lo tanto perpendicular es así. ¿Y cuál es el sentido? Metiéndose a la pizarra, porque también podría ser saliendo. Serían menos rotongo, pero nos dicen que es metiéndose a la pizarra. Determine el valor máximo que puede tener V sub 0 tal que la partícula V no choque con la mesa. ¿Ok? Entonces, es como muy parecido al caso anterior, que decimos, si yo aplico una velocidad V sub 0 en esta dirección lo suficientemente grande, va a hacer que esta partícula comience a alejarse porque tiene mucha energía, pueden tomarla así, mucha energía, por lo tanto, puede hacer que esta partícula la atraccione y la suba hasta que choque acá. Pero si es muy pequeña, por ejemplo, la masa, esta fuerza del peso le va a ganar la tensión, por lo tanto va a comenzar a bajar.
Así que queremos el caso en el que justo llegue con velocidad cero al punto O. Es como muy parecido al caso anterior, solo que ahora tenemos un movimiento circular. ¿Ya? Entonces, si voy a decir ocupando el área. Creo que ocupa eso, digamos. No, no. Entonces, estamos en un caso parecido al anterior en el que no podemos poner como nada a priori sobre este RO puntos. Tampoco podemos poner nada a priori en este RO, porque decimos, ya podemos poner condiciones finales. Pero acá, cuando ponemos cosas sobre esto, es que sean todo tiempo. ¿Okay? Las condiciones finales iniciales las aplicamos cuando integramos. ¿Ya? Siempre es así. Siempre. Entonces, distinto de cero, distinto de cero, distinto de cero. Esta es la diferencia. Entonces, acá vamos a tener como, ya, tenemos esta ecuación de acá. No lo conocemos, no lo conocemos, no lo conozco, no lo conozco. Estoy en problemas. Tengo mucha incógnita. Entonces, ¿qué hacemos? Había borrado una cosa importante, entonces acá lo voy a poner como el ladito. Para la partícula B teníamos igual a la tensión menos mg. Entonces, por ejemplo, acá me molesta mucho este teta punto. ¿Por qué? Porque recordamos que por la condición de que están atadas a una cuerda, vamos a tener que ρ dos puntos es igual a z dos puntos. Por lo tanto, acá puedo despejar, que si puedo reemplazar ρ dos puntos, y puedo como encontrar una expresión de teta en función de ρ dos puntos, y por lo tanto puedo reemplazar esta expresión de la tensión aquí, y ya no tengo como tensión, por así decirlo. Conozco como una expresión de la tensión. Entonces, hagamos eso. Reemplazando con la ecuación de acá, reemplazando con el z2 puntos igual a ρ 2 puntos por la condición de la cuerda que dijimos anteriormente, vamos a tener que la tensión es igual a m por ρ 2 puntos más mg, ¿ya? Esto va a ser importante, ¿por qué? Porque lo podemos reemplazar acá. Entonces esto implica que la ecuación para rotongo nos va a quedar como, me voy a echar al tiro las masas para no escribir cosas de más. Nos va a quedar ρ puntos menos ρ z punto cuadrado igual a menos ρ punto menos g. Sí, porque acá tiene un signo negativo, entonces acá todo esto se mete con un signo negativo, se me van las masas. Y esto es equivalente a, acá nos quedaría 2 veces rotongo, que es el rotongo. Perdón si a veces digo cosas de más. Menos ρ z punto cuadrado más g igual a 0. ¿Ya? Bueno, está un poco feo, voy a escribirlo un poco más obvio para lo que vamos a hacer ahora, que esto es equivalente a ρ dos puntos igual a estoy escribiendo lo mismo, voy a pasar, que si paso este es un G medios. Entonces tenemos esto de acá. Y decimos como, igual sé que estaría bueno tener una expresión de teta punto en función de ρ. ¿Por qué? Porque tendríamos ρ dos puntos igual a puras cosas de ρ. Por lo tanto podemos integrar ocupando truco de mecánica.
Pero yo, ay, ¿cómo consigo eso? Me recuerda la conservación del momento angular. Tengo que esto es igual a 0, por lo tanto, bueno, si considero que ρ es distinto de 0, esto es igual a 0, por lo tanto, la derivada del tiempo, como es igual a 0, dice que el argumento es constante. Por lo tanto, este ρ cuadrado por θ punto va a ser igual al ρ inicial al cuadrado más θ punto inicial. Y eso, conocemos una expresión para eso. ¿Por qué? Porque entonces, por la ecuación vectorial, es decir, por la ecuación escalar, en θ tongo, vamos a tener que se conserva todo acá, ρ cuadrado por θ punto, que viene de la conservación del momento angular. Entonces vamos a tener que ρ cuadrado por θ punto en cualquier tiempo, pero ambos evaluados en el mismo tiempo. No puedo decir que este es un tiempo 4 y este en un tiempo 5, tienen que ser exactamente en el mismo tiempo. Va a ser igual a esto mismo en otro mismo tiempo, pero no elegimos cualquiera, sino que elegimos uno que nos convenga, que en este caso es para las condiciones iniciales, que casi siempre, bueno, por no decir siempre, la vamos a conocer. Bueno, no del todo. Por ejemplo, en este caso no las conocemos del todo, porque V sub 0 no lo conocemos. Entonces, vamos a tener que esto, yo lo puedo escribir como ρ sub 0 por ρ sub 0 por sub 0. Y esto va a ser igual a ρ sub 0 por V sub 0. Y acá va como más o menos igual a la pregunta que me hacías tú. De que yo dije, radio por velocidad angular es igual a la velocidad tangencial. ¿Por qué puedo decir eso en este caso acá y no agregar ese ρ, porque teníamos que la velocidad se expresaba así, en polares. Y puedo expresarlo así porque tenemos que inicialmente no ejercemos ninguna velocidad en ρ tongo. Por lo tanto, esto efectivamente es 0 para el tiempo inicial. Justo después de ese tiempo, así como un epsilon de tiempo, va a ser distinto de 0. Pero yo digo, ya, pero me sirve. En tiempo inicial lo puedo escribir así. ¿Ya? Por lo tanto, esto aquí quiere decir que esto es igual a esto. Por lo tanto, podemos escribir ρ punto en cualquier tiempo igual a ρ 0, v sub 0, partido ρ al cuadrado. Que es de acá. Con lo que conseguimos escribir θ punto en función de ρ. Con lo que vamos a reemplazar. Y nos va a quedar ρ dos puntos igual a ρ medios, ahora θ punto cuadrado, que va a ser esto al cuadrado. Ρ al cuadrado, esto elevado a 4, menos g medios. Y bueno, acá se me da este ρ, y este se transforma en un 3. Y no puedo hacer mucho más. Entonces me va a quedar como ρ cuadrado, v sub 0 al cuadrado, partido 2. Y acá escribo en otra fracción el ρ elevado a menos 3. Menos g medios. Y esta es nuestra expresión de ρ dos puntos. Por lo tanto, tenemos que ρ dos puntos es igual a algo que está en función únicamente de ρ. ¿Ya? Esto es una función de ρ. Por lo tanto, sabemos que podemos ocupar truco de mecánica y podemos integrar para poder encontrar la velocidad
que nosotros queremos una expresión de la velocidad en función de la posición. ¿Por qué? Porque volvemos al problema y nos dicen como la velocidad v sub 0 tal que la masa B no choque con el origen. Por lo tanto, ¿qué decimos como para que justo no choque? Que justo pare la masa A, por lo tanto, ρ punto sea 0, pero no en cualquier momento ni en cualquier posición, sino que ρ punto sea 0 cuando ρ sea igual a L. Entonces, si encuentro una expresión de ρ punto en función de ρ, y bueno, la velocidad v sub 0 va a estar por ahí multiplicándose, voy a decir velocidad 0, ρ igual a L, y después con la velocidad. Ya, entonces, esto de acá, vamos a integrar con respecto a ρ. Que esto va a ser, por truco de mecánica, nos va a quedar como ρ punto, diferencial de ρ, llegar, límite inferior de integración, la velocidad en ρ inicial, que, ¿cuánto sería en este caso? En ρ. 0. ¿Por qué? Porque la velocidad es únicamente perpendicular. Entonces vamos a tener que estar 0 hasta un ρ punto en un tiempo cualquiera. Esto va a ser igual a, ahora integrando esto acá con respecto a de ρ. Saco las constantes de la integral. Me va a quedar de ρ en ρ cubo con límite inferior de ρ. ¿Cuánto va a ser? El límite inferior de ρ. El ρ inicial. ¿El Elementos. Porque se mantienen las condiciones iniciales que nos dicen en el enunciado hasta un ρ en un tiempo cualquiera, pero ojo también, en el tiempo, este ρ está evaluado en el mismo tiempo que está evaluado este ρ, punto. Menos, ahora el término de acá, integrado simplemente con el diferencial de ρ y lo mismo. Este es límite inferior L medias hasta un ρ cualquiera. Entonces esto va a ser equivalente a, esto de acá nos va a tirar la primitiva de ρ cuadrado partido 2, y como este es 0 nos va a quedar únicamente el ρ punto, nos va a quedar ρ punto cuadrado partido 2 igual a la integral de esto de acá. Acá la primitiva de esto es menos un medio por 1 partido ρ al cuadrado, porque cuando 1 partido ρ al cuadrado lo derivo, me va a tirar un menos 2, entonces con eso con el menos un medio me piteo a ese menos 2, y como es un menos 2 menos 1, queda un ρ elevado a menos 3 con lo que nos queda hasta acá. Entonces nos va a quedar como menos ρ cuadrado, sub 0 cuadrado, partido 4, por no, ρ cuadrado. Bueno, está la primitiva, bueno, está haciendo la resta del tiro de cuando uno hace la integración propia. Y el otro es L medios, así que acá me va a quedar menos 4 L cuadrado. Y ahora, esta de acá, que es simplecita, es menos L medios por ρ menos L medios. Entonces, como lo predije, tenemos ρ punto en función de constante, que queremos conocer, no la conocemos, esto sí. No, espera. ¿Cuál sale esa? Rosero. Rosero es L medios. Perdón, eso también lo conoce. L medios. Me pasó lo mismo en la pauta. No lo conocemos, pero saben que es constante. ρ, conocemos que es constante ρ. Entonces tenemos la velocidad expresada
en función del ρ, que es justo lo que queremos, porque ahora decimos, ah, ya, yo quiero que la velocidad sea 0 cuando ρ sea igual a L. Entonces ahí vemos qué condición tiene que cumplir V sub 0 para que eso pase. Así que, bueno, vamos a matar esto de acá. De hecho, esto ya no lo voy a ocupar. Voy a parar esto. Así que, como dije, ponemos que ρ punto en ρ igual a L. Esto no es que esté multiplicándose, es que está en función de ρ, y digo, ah, ρ igual a L, está igual a 0. Esto es equivalente a decir que ocupamos esa expresión de acá, nos va a quedar 0 igual a, acá voy a dar vuelta el tiro a este signo de acá, entonces me va a quedar ρ 0 cuadrado, v 0 cuadrado, partido 4 por 4 al cuadrado menos g medios L menos L medios, y acá es, bueno, tenemos que 0 es igual a, acá nos va a quedar un 3 partido 4 v sub 0 cuadrado partido L cuadrado menos GL partido 4, que acá nos queda un L medios. Así que acá vas a estar sumando. Y nos va a quedar que V sub 0 va a ser igual a que L cubo, se me van 4 de acá. ¿Está bien eso? No, sí, pero te quedo. Yo no confiaría mucho en mí, pero bueno, y sabemos que ρ 0, la distancia inicial es L medios. Entonces nos va a quedar que tercios por L cubo por 4 nos va a quedar y encontramos la condición que tiene que cumplir V sub 0 para que, pam, volvemos, esto se cumpla, que es justamente lo que necesitamos. Y decimos que es la velocidad máxima, ¿por qué? Porque si la velocidad ¿cómo decirlo? Es como la velocidad necesaria para que la partícula B llegue justo al punto O. Ya que, como decía, uno dice como, ah, que no choque, ah, bueno, digo que choca, pero choca justo ahí. Porque yo podría decir como, ah, le imprimo una velocidad, no sé, esto, más un epsilon de velocidad, y se va a seguir cumpliendo que choca. Es decir, va a chocar, pero se va a pasar chocando, ¿cachai? Como, no va a ser justo que choque. Entonces, necesitamos justamente este valor de acá. Esto no lo consigo.
Ahora, escucha los ejercicios, ¿vale? A ver si te puedo simplificar. Al coach, ¿no? Ujú. Ya. Bueno, como ahí, ¿Mm? lo que quieras. Sí, no, es que me va a demorar Que ya, entonces. otra hora en terminar. Ya. Espérame. Voy a borrar esto de acá. Ahora tienen el privilegio de que, como está grabado, yo borro y dice, ya, justo lo pausaste. Y yo puedo borrar cuando se ve acá. Entonces tenemos la P2. Bueno, el enunciado y voy a dar una guía de cómo se resolvería. Entonces tenemos la P2. Una partícula de masa m se encuentra en un campo de fuerza de atracción cuya magnitud es proporcional a la distancia del punto de atracción. O sea, tenemos una fuerza igual a menos K por ρ en su expresión vectorial. En un cierto instante la partícula se libera desde el reposo en una posición a una distancia ρ0, desde el punto, así como distancia punta de atracción, ahí pueden ver la figura. Cuando la partícula recorrió la mitad de esta distancia, o sea, en ρ0 medios, y su rapidez es v sub 1, que se pide calcular, no se da, igual que en el problema anterior, recibe un impulso perpendicular a la trayectoria que le da una componente de velocidad v1 partido raíz de 3 en esa dirección, la dirección perpendicular. La alternativa A es que determine el valor de la velocidad sub 1 y la B dice que encuentre la rapidez máxima, Vmax, y la menor distancia, ρmin, que la partícula alcanza del centro de atracción en el movimiento posterior al impulso que cambió su trayectoria rectilínea, y todo esto en función de los parámetros del problema. En este caso tenemos masa, K, que es de la fuerza, y ρ0, que es la condición inicial. Entonces, ¿cómo se hace esto? Bueno, este problema van a tener que separarlo en dos partes. La primera parte es antes del impulso perpendicular con la velocidad 2, que nuevamente es una velocidad, no es una fuerza, ¿ok? Es como, en verdad es una fuerza. Voy a darle algo que no debería decirles. Que está multiplicada por una delta de Dirac. Rho menos... Eso está acá. Entonces, ¿qué pasa? A ver, sí, lo estoy haciendo muy a la chunta, pero viene de esto. Masa para aceleración es igual a esto acá. Tanto la integración y me va a quedar como, bueno, digamos que con masa sobre velocidad y como cuestiones como constante de integración. Entonces, ¿qué pasa? V2 es constante y acá estoy integrando la delta de Dirac, que la delta de Dirac, ¿qué hace? Cuando se está integrando, esta integral o puede valer 1, que vale 1 cuando ρ es igual a ρ0 medios. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, por ahí me faltó como una masa, si no me equivoco. Esto va a valer 1, por lo tanto vamos a tener algo como masa de velocidad igual a v sub 2, y de ahí sale como esa velocidad. Bueno, esta masa de alguna forma sea. Pero sale, ¿verdad? Es como una fuerza, pero una fuerza... ¿A qué voy con esto? Aquí es una fuerza instantánea que es como un chilito. Uno ve un chilito y es como, ¿cuánto dura un chilito? ¿Cachai? Un tiempo ínfimo, un tiempo mucho menos que uno. Entonces, eso hace la delta Dirac.
Y si tú la expresas en un gráfico con función del tiempo, la delta que hace es algo que es como 0, 0, 0, 0, 0, y acá y vuelve a 0. Y acá lo hacen, bueno, acá sería como en un tiempo 0, pero sería en el tiempo en el que se ejerce la velocidad v2. Entonces, esto es una delta y. Y esto integrado vale 1. Por lo tanto, me va a quedar la pura velocidad. Entonces, es un chulito. Y le doy una velocidad v2. Pero, no tengo que darle dichos. ¿Para qué te quería ir? No, industrial. No lo voy a dar. ¿O no? No, no creo. No, esto se ve en electrodinámica, mecánica clásica, vibraciones y ondas. Eso sirve también para expresar como partículas. Como tú tienes una partícula, por ejemplo, una partícula cargada, con una carga Q positiva. Entonces, ¿tú cómo expresas una partícula puntual? Lo expresas como la carga va a ser igual a Q por la delta de Dirac en como esta es la posición como tridimensional menos la posición donde se encuentra la carga Q. Entonces, la delta de Dirac, como te dije, es 0 siempre que este es distinto de este. Es siempre 0. Pero cuando este es igual a este, toma como un valor infinito. Pero cuando uno le integra, ese no es como un infinito de verdad, sino que cuando uno lo integra da 1. ¿Cachai? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que en mi espacio no hay carga en ningún lado, donde X, por ejemplo está acá, es distinto de este XQ, que es esta posición de acá, es 0 en todos lados, menos acá, que toma como un valor infinito, multiplicado por Q. Entonces, bueno, este es como el diferencial de carga. Entonces yo lo integro con respecto a la posición, y me va a tirar que la carga va a ser como Q cuando esto se va a alargar, que ahí indico, una carga puntual. El otro, de hecho, aquí aún el problema de... ¿Están apurados? Estoy como hablando de la cera. Este es un problema que hice en el auxiliar, donde estaba como la cuerda que se iba como enrollando. Sí, que no tenía nada que ver con el problema del control. Que el problema del control era como cinemática, y el que hice yo era dinámica. Entonces ahí teníamos como un ángulo, no sé, una cuestión así. La cosa es que el profe dijo como, ¿qué tal? Porque lo fui a ver a su oficina, y que tenía las cuestiones rayadas, y dije, uy, se parece al que hice yo, pero era con un poste cuadrado. Sí, entonces la cuestión, por ejemplo, partía así, con una velocidad así o sub 0, entonces pues se enrollaba, y acá. Entonces, ¿qué pasa? Acá, en estas esquinas de acá, porque siempre va a estar pivoteando con respecto a las esquinas. Entonces, cuando está pivoteando, tiene un movimiento circular, porque mantiene el radio, tiene un movimiento circular, pero llega acá y como que recibe como impulsos. Entonces está así, circular, circular, y le cambia totalmente dónde está como centrado, por lo tanto, cómo describe la cuestión, y acá también, y la otra, llega, Eso lo puedes expresar con deltas de Dirac integrándose de igual los deltas. A ver, esto no es un mecánica de distribución. Claro. Nunca faltas. No lo van a ver. Pero buen ejercicio. Bueno, no sé qué bueno. Ya. Estoy yo hablando. ¿Qué estás hablando? Ya. Hablando de los 15, sí. En dos partes. Primera parte, tenemos un movimiento unidimensional. Por lo tanto, vamos a poder escribir la dinámica como m por 2 puntos igual a menos k
porque esta es la fuerza. Entonces, sí, yo creo que sí. Entonces, acá simplemente lo que ustedes van a hacer va a ser integrar. Ustedes se integran con respecto a aquí. Con truco de mecánica, si no me equivoco. Hacen truco de mecánica. Por lo tanto, van a poder encontrar, ¿qué cosa? Rho punto como una función que está en función de rho y va a tener como un más, sí, un más, sería entonces, ¿qué pasa? Tienen la presión de la velocidad radial en función de la posición radial. Por lo tanto, pueden decir, ¿cuál es mi velocidad? Cuando rho es igual a rho medios. Y eso. Y así van a encontrar la velocidad, esto va a ser V1, que con la velocidad con la que llega al punto cuando yo le ejerzo la otra velocidad. Que si lo piensan, como tengo una masa y está siendo atraída por mi fuerza F, bueno, parte con el reposo, entonces el límite de integración, la velocidad inicial va a ser 0, por lo tanto ahí como que por eso no le sume nada. Entonces lo que pasa es que tiene una fuerza, así que empieza con velocidad 0, y como tiene una aceleración distinta, es una aceleración, no sé, como negativa en esta dirección, es decir, o sea, en esta dirección, por lo tanto, así como negativa en rotongo, pero en magnitud, la velocidad con eso aumenta. Entonces, 0, aumenta y va más rápido. Entonces, bueno, ahí calculan cuánto debe ser en rho metros. Así que esa es para la A. Y para la B van a tener que ocupar ya no pueden ocupar esto de acá para ahora esa era la primera parte que es un movimiento unidimensional. Después para la segunda parte van a tener que hacer un movimiento 2D. ¿Y por qué 2D y no 3D? Porque podría ser 3D perfectamente. Porque tenemos que la fuerza es una fuerza central. Por lo tanto, tenemos un movimiento en un plano, por lo tanto, puedo decir que es 2D, y por lo tanto, como vaya a tener un movimiento que es como una curva, puede ser un círculo, elipse, lo que sea, esto implica que voy a ocupar un sistema de coordenadas polares. ¿Ya? Donde, como la única fuerza que tengo es en esto es igual a ρ vector. Ρ vector es su magnitud, ρ, por el vector unitario. Eso hay que tenerlo claro. Como tengo esta única fuerza, y yo ocupo polares, no voy a tener fuerzas en teta tongo, por lo tanto, ¿qué tengo? ¿Ah? Plano, o sea, no. Sí, un movimiento en un plano, pero a lo que me refiero es que si no tengo fuerzas en teta tongo, si no tengo fuerzas así, ¿Ya? ¿qué se va a conservar? Algo que pasó en el problema anterior. En el que siempre se conserva cuando tenemos fuerzas centrales, únicamente fuerzas centrales. Espérate, empieza con. Es decir, no empieza. Viene saliendo. Momento angular. Vamos a tener que se conserva el momento angular, por lo tanto, vamos a tener esta relación de acá. Rho 2 puntos igual a rho 0. Por eso estén de acá, entonces ahí tienen conservación. ¿Y qué más? ¿Qué más? Bueno, como ocupan un sistema de coordenadas polares, van a tener el típico de acá, este bicho de acá. Bueno, menos K por rho. Separémoslo. Entonces van a poder despejar el rho punto en función de rho.
y van a poder integrar y van a poner condiciones iniciales como que la velocidad angular inicial va a estar relacionado al V2, porque es una velocidad totalmente perpendicular. Entonces esto va a ser igual a... Perdón por la uso de anotaciones, te pongámosle primo. V2, o despejar teta punto en función de rho cuadrado. Así que voy a tener todo esto expresado en función de rho, y ahí yo salto de alegría porque digo, aceleración igual a una función únicamente de rho, puedo aplicar truco de mecánica, por lo tanto ahí voy a, cuando integre, voy a poner las condiciones de, ¿cuál es esto de acá? La velocidad radial inicial va a ser igual a menos V1, la velocidad angular inicial, que ese no lo ocupan, para el V2 se mete ahí. Van a tener eso ahí. Y van a poder ya, entonces hacen eso y les va a quedar, van a encontrar una función de rho punto como una función de rho, por lo tanto pueden encontrar, pues, si imponen que esto es igual a 0, es lo mismo que decir como los momentos en la que, porque la partícula lo que va a hacer, va a seguir un movimiento como puede ser así o así o así. Acá está el centro de atracción. ¿Ya? No sabemos el movimiento a priori, pero sabemos que en estos puntos, por ejemplo acá, ¿cuánto vale la velocidad radial? 0. Y este sería como un punto de más lejanía. Y acá que está más cercano, ¿cuánto vale otro punto? 0. Porque también para, deja de acercarse. Está más cercano, acercándose, no se acerca más, para, y después se comienza a alejar. Acá también. Se está alejando, 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 y ya no se aleja más, se devuelve. Entonces, para encontrar las distancias máximas o mínimas, para encontrar rho max o rho min, ustedes tienen que imponer que rho sea 0. Con lo que van a encontrar una ecuación que es como, donde va rayo, no quiero bajar de revisar, que va a ser como, van a encontrar algo tal que así. Por lo tanto pueden usar el cambio de variables x igual a rho cuadrado, por lo que le quedaría a les quedaría esto acá, que es una ecuación cuadrática. Así que ustedes dicen, pero una ecuación cuadrática me tira dos soluciones con distintos signos. Y ustedes van a tener que elegir que les va a quedar como un x más menos, el más cuando toma el signo positivo y el menos el signo negativo. Van a tener que tomar el menos para encontrar el más pequeño, porque quiero la distancia más pequeña, porque me va a quedar como, me va a quedar b, bueno acá es como un menos b, acá me va a quedar una constante que es positivo y me va a quedar un signo negativo, entonces me va a quedar b más menos la raíz, para la solución de la ecuación cuadrática. Entonces elijo el menos, me va a dar el x más chiquitito. Y ahí voy a poder calcular el rho mínimo como la raíz cuadrada cuando tomo el signo menos. Y después voy a tener que, por conservación del momentum angular, cuando el rho es mínimo, voy a maximizar la velocidad. Porque voy a tener que θ punto es igual a una constante partido rho cuadrado. Entonces, ¿qué pasa si rho es muy chico? Esto se hace muy grande. Y si esto es muy grande, esto se hace muy chico. Entonces, si encuentro el rho mínimo, voy a encontrar la velocidad máxima. Listo. Eso. Así que eso fue el auxiliar híbrido de día de hoy.
Espero que les haya servido. Voy a guardarla. ¿Qué dice ahí en el rojo?